Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Imagina por un momento el lugar más inhóspito del planeta. Un desierto blanco, con una temperatura media de 50 grados bajo cero. Y justo ahí, en el corazón de ese lugar, a 9 metros bajo la nieve, se acaba de inaugurar una bóveda. Pero no es una bóveda de acero, ni de hormigón. No tiene puertas, ni cerraduras, ni electricidad. Solo nieve, frío puro y tiempo. Es el primer santuario mundial para la memoria climática de la Tierra, en la Antártida. Y es que la misión que vamos a analizar hoy, basándonos en los informes que hemos manejado, es monumental. Se trata de crear una biblioteca de hielo. ¿Una biblioteca? Sí, para salvaguardar el pasado climático del planeta. Es una especie de arca de Noé, si quieres. Pero, en lugar de animales, lo que se intenta salvar son los glaciares. O mejor dicho, la información que guardan. Porque es una carrera contra el tiempo, ¿no? Los glaciares, que son los archivos naturales de nuestro planeta, se están derritiendo a una velocidad de vértigo. Así que vamos a desgranar cómo un grupo de científicos está intentando salvar esa memoria antes de que, literalmente, se evapore para siempre. Vale, para empezar y para que nos hagamos una idea, ¿qué se está guardando exactamente en esa cueva helada en la Antártida? El informe habla de núcleos de hielo, que a mí sinceramente me suena un poco a ciencia ficción. ¿Qué es eso en realidad? Pues mira, es una buena pregunta. La mejor analogía que se me ocurre es la de los anillos de un árbol. Ah, vale. Pero aplicado a la atmósfera. Son como cápsulas del tiempo. Imagina que perforas un glaciar, en vertical, y extraes un cilindro larguísimo de hielo. Pues cada capa de ese cilindro es el registro de un invierno, de una nevada que se fue compactando año tras año, siglo tras siglo. Y lo fascinante, claro, es lo que queda atrapado ahí dentro. Vamos, que esto no es un cubito de hielo gigante, es el disco duro del planeta. Exacto. Es muchísimo más que agua congelada. Atrapan burbujas de aire que son, literalmente, la atmósfera de la época del Imperio Romano. Y podemos analizar el ceorros de ese aire, el de antes de la Revolución Industrial, y compararlo con el de ahora. ¡Qué fuerte! Contienen cenizas que nos permiten fechar con una precisión asombrosa la erupción del Krakatoa y ver cómo afectó al clima global. O polen, que nos dice qué vegetación había, o restos de incendios forestales de hace miles de años. No es solo historia, es un modelo predictivo físico de cómo funciona el planeta. ¡Qué barbaridad! O sea que en un trozo de hielo podemos leer una erupción volcánica o saber si en la Edad Media hubo un gran incendio en otro continente. Pero claro, el informe subraya la urgencia. Todo este conocimiento se está perdiendo. Y a una velocidad que cuesta asimilar. Hay un dato en el material que es abrumador. Lo da Celeste Saulo, la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial. Fíjate, cada año desaparecen 273.000 millones de toneladas de hielo de los glaciares. 273.000 millones de toneladas. Es que es un número tan grande que es imposible de visualizar. Es una locura. Y al perder esos glaciares, sobre todo los que están fuera de los polos en las grandes cordilleras, no solo se alteran los ciclos del agua para millones de personas, es que estamos quemando la biblioteca. Claro. Es como si todos los libros de historia del mundo estuvieran ardiendo a la vez y solo nos quedara tiempo para salvar algunos capítulos sueltos. De ahí la desesperación por crear este santuario. Entiendo, la urgencia es una carrera contrarreloj en toda regla. Y hablando de carreras, la de llevar estas primeras muestras a la Antártida fue, según el informe, una auténtica odisea logística. No es tan fácil como meterlas en una nevera y enviarlas por correo, ¿verdad? Para nada. Fue una operación logística sin precedentes, casi militar. Los dos primeros núcleos que han llegado a esta biblioteca vienen de los Alpes, uno del Mont Blanc y otro del Gran Combi. Y para llevarlos al lugar más frío de la Tierra, su viaje duró más de 50 días. 50 días. Pero ¿cómo mantienes algo perfectamente congelado durante tanto tiempo en un viaje que cruza medio mundo? Pues mira, los metieron en contenedores refrigerados especiales y los embarcaron en un buque científico, el Laura Bassi. El barco zarpó de Trieste, en Italia, y de ahí cruzó el Mediterráneo, el Canal de Suez, el Índico, luego el Pacífico, hasta llegar al Océano Austral y finalmente al Mar de Ross, en la Antártida. Una travesía épica.
Vaya viaje. De hecho, el informe cuenta que durante una tormenta en el Pacífico Sur, el equipo tuvo que vigilar los congeladores 24 horas al día, por turnos, porque un fallo eléctrico de unas pocas horas habría destruido años de trabajo. Me lo imagino, la tensión debía ser máxima. Y el valor incalculable de las muestras, claro. Y una vez en la costa de la Antártida, el viaje no había terminado. La base Concordia, donde está la bóveda, está en el interior del continente, a más de 1.000 kilómetros de la costa y a 3.200 metros de altitud. Y aquí viene lo que a mí me parece una pasada de todo el proyecto. El traslado final desde la costa hasta la base se hizo en un convoy terrestre y también en un vuelo especial. Y la bodega de ese avión no tenía calefacción. ¿Cómo? Se hizo a propósito, para que la temperatura exterior, que podía ser de 40 bajo cero, ayudara a mantener la carga a unos 20 grados bajo cero constantes. O sea, que aprovecharon el propio frío extremo del entorno como medida de seguridad. Justo. El responsable técnico de la estación, un tal Pierre Goicoechea, lo deja muy claro en una cita. Dice, un solo grado de variación puede comprometerlos. A esa temperatura, cualquier fluctuación, por mínima que sea, puede alterar la estructura cristalina del hielo y la composición de las burbujas de aire. Es Una ciencia de precisión. increíble, sí. Cada paso estaba milimetrado. A ver, es que yo cuando oigo bóveda de seguridad o santuario pienso en acero, hormigón armado, tecnología punta, láseres. Pero me estás diciendo que la estructura más segura del mundo para guardar esto es básicamente un agujero en la nieve. Es brillante por lo simple que es. Es que la genialidad del diseño es precisamente esa. No se construye nada, se excava. El santuario es una cueva de 35 metros de largo por 5 de alto y 5 de ancho. Excávala a 9 metros bajo la superficie. 9 metros. Sí, bajo la nieve compacta. A esa profundidad, la temperatura es estable de forma natural durante todo el año. Espera, o sea que la propia capa de nieve de 9 metros actúa como aislante natural. Qué ingenioso. Pero, ¿es estable? ¿No hay riesgo de que se derrumbe o de que la temperatura varíe con las estaciones, aunque sean extremas? El riesgo es mínimo. La nieve a esa profundidad está increíblemente compactada por su propio peso. Es casi como hielo sólido. Eso le da una gran estabilidad estructural. Y la temperatura en la meseta antártica, donde está la base Concordia, es la más estable y fría del planeta. La media anual es de menos 52 grados, así que la cueva se mantiene a esa temperatura de forma perpetua, Sin gastar energía. sin gastar un solo vatio de energía. Es la nevera perfecta y además autosuficiente. Exacto. Y ese es el punto clave del diseño. No hay electricidad, no hay materiales de construcción que haya que transportar desde otros continentes. Es un diseño de impacto ambiental mínimo. Fue concebido por ENEA, que es la Agencia Italiana para la Energía y el Medio Ambiente, y el Instituto Polar francés. Y el diseño cumple además con el estricto Protocolo de Madrid, que, para quien no lo sepa, ¿qué es exactamente? Partida como una reserva natural, dedicada a la paz y a la ciencia. Prohíbe cualquier actividad militar o de explotación de recursos y establece las normas medioambientales más estrictas del mundo. Entiendo. Cualquier cosa que se haga allí tiene que tener un impacto cercano a cero. Y esta cueva es el ejemplo perfecto de esa filosofía. Es usar la propia naturaleza para proteger una parte de sí misma. Es increíble. Y detrás de toda esta ciencia, de esta logística tan compleja y de la ingeniería, el informe deja entrever que hay una emoción palpable. Se nota que para la gente involucrada esto es mucho más que un trabajo. Totalmente. Hay una cita de Carlo Barbante, que es el vicepresidente de la Ice Memory Foundation y uno de los impulsores del proyecto, que es muy reveladora. Llevaba más de 10 años luchando por esta idea, y el periodista que firma el informe describe cómo, al ver por fin los primeros núcleos de hielo depositados en la cueva, habla con la voz entrecortada por la emoción. Claro. Es la culminación del trabajo de toda una vida para muchos de ellos. Es que se están jugando mucho. Pero lo que me llama la atención es que el valor de estos núcleos no es solo para la ciencia de hoy. No, y esa es la clave de todo el proyecto, su visión a larguísimo plazo. El propio Barbante lo dice. No sabemos todavía qué conocimiento extraordinario contienen ni quién los analizará dentro de décadas. La idea es guardar la mayoría de estas muestras para futuros científicos. Científicos del futuro. Sí, que tendrán tecnologías que hoy ni siquiera podemos imaginar. Es como si los constructores de las catedrales medievales hubieran dejado mensajes ocultos en las paredes, sabiendo que solo podrían ser leídos con la tecnología del siglo XXI. Es una analogía perfecta.
Quizás en 100 años puedan analizar el ADN de microbios antiguos atrapados en el hielo y entender cómo ha evolucionado la vida, o detectar trazas de eventos cósmicos que hoy nos pasan desapercibidos. Están guardando el material en bruto, la materia prima del conocimiento, para un lector que aún no conocemos. Suene increíblemente previsor, pero también un poco, idealista. Un proyecto que depende de la colaboración internacional y de financiación durante décadas es frágil. El informe plantea los riesgos, ya sean políticos o económicos, de que esta biblioteca quede abandonada en el futuro. Es una pregunta muy pertinente, y sí, el informe lo aborda. El riesgo existe, por supuesto. Vivimos en un mundo geopolíticamente inestable. Pero la estructura del proyecto está diseñada precisamente para mitigar ese riesgo. Por eso el respaldo internacional es tan importante y tan amplio. Están Francia, Italia, Suiza, pero también la UNESCO. Ah, ¿la UNESCO le da un paraguas global? Exacto. O la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, que aporta financiación y prestigio. O sea que la idea es que no pertenezca a un solo país. Justo. El objetivo es que se gestione como un bien común global, patrimonio de la humanidad. Lidia Brito, de la UNESCO, recalca eso, que situar el santuario bajo un marco internacional garantiza una responsabilidad compartida y un acceso justo para los científicos del futuro, sin importar su nacionalidad. Claro. Se busca blindarlo de los vaivenes políticos de un único gobierno. Y el plan es seguir llenando las estanterías de esta biblioteca, ¿no? Los de los Alpes son solo los primeros volúmenes. Sí, el plan es muy ambicioso. Recolectar muestras de 20 glaciares que estén en riesgo de desaparecer en los próximos 20 años. Y no solo en Europa. Hablan de glaciares en los Andes, en la cordillera del Pamir, en Asia Central, en el Cáucaso. Lugares clave. Estratégicos, sí, para entender el clima regional y global. Hay una frase del príncipe Alberto II de Mónaco que lo resume muy bien. Dice que tenemos una responsabilidad histórica, construir un patrimonio de archivos glaciares para nuestros hijos. Al final, después de analizar todos los detalles, la historia de este santuario de hielo es la de una humanidad consciente de su fragilidad, que intenta salvar la memoria física de su propio planeta. El informe menciona que este esfuerzo lo está haciendo la última generación que puede actuar. Es una frase con mucho peso. Es que encapsula la esencia del proyecto. Es un acto de esperanza, pero que nace de una situación desesperada. Es un intento de dejar un legado de conocimiento puro, un mensaje en una botella de hielo lanzado hacia un futuro incierto. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Un esfuerzo titánico para salvar la memoria del hielo. Sí, pero queda una pregunta en el aire. Una que el propio proyecto plantea y que me parece fascinante para reflexionar. Estamos construyendo, como decíamos, una biblioteca para un lector que aún no conocemos. Si estos núcleos de hielo son mensajes lanzados hacia el futuro, ¿qué secretos sobre nuestro pasado, nuestro planeta e incluso sobre nosotros mismos? Secretos que hoy somos incapaces de descifrar, podrán leer las generaciones venideras en estas páginas congeladas. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.